diferentes clases que han visto con la profesora Soledad, han podido ver las características de los diferentes dominios y han visto la parte de morfología, composición, química. También han podido ver las características en cuanto a su metabolismo, al crecimiento microbiano, cómo estos diferentes dominios crecen en medios de cultivo según las características de estos cultivos que nosotros estamos viendo tanto en la práctica como en la teoría. Como ustedes verán, en microbiología tenemos diferentes tipos de microorganismos y dentro de estos tipos tenemos géneros y especies en una variedad bastante importante. Como nosotros no podemos tomar todos, entonces tomamos algunos, pero si a alguno de ustedes les interesa saber de algún género en especial o de alguna especie en especial, tendrá que ir a la bibliografía y buscar sobre este género y especie. Y en base a eso, realizar alguna de las consultas que quisiera. Bueno, ustedes han podido ver las características, como yo les decía, tanto de bacterias, de hongos y levaduras, y ahora vamos a entrar en lo que son los virus. Y vamos a ver qué son los virus. Entonces, veamos. Vamos a centrarnos en la unidad número 6, que yo les acabo de decir que es de virus y bacteriófago. Que vamos a ver aquí las características y las propiedades generales de los virus, la composición física y química de las partículas virales. Especialmente vamos a centrarnos en los virus de bacterias, denominados bacteriófagos. Vamos a ver cuáles son las técnicas para cuantificar la cantidad de bacteriófago que podemos tener cuando hay una infección. Vamos a ver las diferentes etapas de replicación viral y vamos a tomar el ciclo lítico y lisogénico y sobre todo ver qué diferencias hay y qué significa esto. Bueno, un virus es un elemento genético que puede replicarse solamente dentro de una célula viva llamada célula hospedadora. Es decir, que un virus no es una célula. ¿Por qué no es una célula? ¿Por qué creen ustedes que un virus no es una célula, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que necesita una célula hospedadora? ¿Qué creen? ¿Qué características tiene una célula? ¿Quién me puede decir? Y que tiene su propio metabolismo. Bien, tiene su propio metabolismo, perfecto. ¿Eso qué significa? Aparte de tener las características metabólicas propias de una célula viva, ya sea vegetal, animal o una célula procariota o eucariota que tenga que ver con microorganismos. ¿Qué más? O sea, tiene su metabolismo propio. ¿Y esto qué les permite a las células? Y les Por ejemplo, la obtención de permite, energía Ajá, obtener la energía ¿para qué? y para Obtiene realizar sus energía para funciones básicas. bien, para crecer, para reproducirse, ¿no es cierto? Y para producir sus constituyentes celulares. Todos los constituyentes celulares que necesita una célula viva los realiza. En cambio, los virus, como dice aquí en la definición, necesita de una célula hospedadora para poder replicarse. Muy bien, aquí como para comenzar la parte de virus, he puesto que estos están compuestos por ácido nucleico y una cubierta proteica que se llama cápsida. La partícula vírica es un núcleo cápsida, que lo vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente. Ay, perdón. ¿Qué es esta? ¿Cuáles son las características de los virus? Tienen un solo tipo de ácido nucleico. Este puede ser ADN o ARN. Para la reproducción únicamente es necesario el ácido nucleico y no son capaces de reproducirse fuera de las células vivas. Los virus
Y dentro de esto hay que tener en cuenta que los virus no son organismos independientes, puesto que necesitan de una célula hospedadora para poder reproducirse. La reproducción tiene lugar en la célula hospedadora. Para la replicación del ácido nucleico viral y la síntesis de la cubierta proteica, el virus depende de la célula hospedadora. El desarrollo conduce a la muerte de la célula donde se encuentra el virus, y fuera de la célula hospedadora, el virus se presenta como una partícula vírica o virión. Entonces, vamos a ver qué es un virión. Un virión es, fíjense que está formado por la cápsida. La cápsida es esta que yo les estoy mostrando aquí, que también está señalada. Es una cubierta proteínica, o sea, está formada por capsómeros y cada capsómero tiene una proteína. Esta cápsida contiene el ácido nucleico, que es el genoma vírico. Muy bien. Existen dos tipos de virión y se denominan y se los clasifica como virus desnudo o virus envueltos o que presentan una envoltura. ¿Cuál es la característica? Que esta cápsida está envuelta en una membrana que puede tener, esa membrana externa puede estar formada por proteínas y o lípidos. Generalmente tienen proteínas y lípidos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando veíamos control por agentes químicos, veíamos la parte de la resistencia de acuerdo a los virus, si eran virus lipídicos o no lipídicos? Bueno, esa es una característica para poder clasificar a los virus. Entonces, ¿qué características tienen este virión? Aparte de presentar lo que acabo de decirles, una cápsida y en algunos casos una membrana que provoca la envoltura. La mayoría de las bacterias presentan virus desnudos, y la mayoría de los virus de animales presentan virus con envoltura. Entonces, podemos decir que los virus desnudos son aquellos que no presentan capas adicionales de proteínas y de lípidos. Ejemplo de virus que son desnudos, los virus del mosaico del tabaco. Este virus es un virus vegetal que afecta a las plantas de tabaco, y no solamente de tabaco, sino otros tipos de vegetales. El girasol también muchas veces tiene problemas de virus del mosaico del tabaco. Otros ejemplos, hay muchos más, yo aquí les he puesto 3, que es el virus de las verrugas y el adenovirus. Y dentro de virus con envoltura tenemos también algunos ejemplos que les he colocado aquí, como el virus de la gripe y el virus del herpes simple. La estructura, esta estructura formada por la cápsida y por el ácido nucleico se denomina nucleocápsida. Al igual que en el caso de envoltura, tenemos que la cápsida más el ácido nucleico y la membrana que lo forma la membrana no forma parte de la nucleocápsida. ¿Cuál es el tamaño? Ustedes saben el tamaño de una bacteria, el tamaño de una levadura, el tamaño de un hongo. ¿Qué tamaño puede tener una bacteria? A ver, Bel, que me acuerdo que está conectada, y después Bruno me va a decir el tamaño de una levadura, y Francisco me va a decir el tamaño de un hongo pluricelular. ¿Qué tamaño tiene una bacteria, Belén? Uy, Belén me ha dicho que estaba conectada con Cecilia, así que no sé si estarán o no. Renata, no sé si está conectada, ¿me puede decir qué tamaño tiene la bacteria? Profe, nos anda mal el internet, por eso no le contestaba. Sí, Ceci, Ahora me estamos en el imagino. teléfono de Ceci.
Me imagino se... Ay, sí, no se le escucha. Bueno, no importa. A ver, Lucía, ¿qué tamaño puede tener una bacteria? Profe Belén le habla. El tamaño promedio de una bacteria es de 0,5 a 5 micrómetros, ¿puede ser? Perfecto, bien, perfecto. ¿El tamaño, Bruno, de una levadura? De 3 a 10 micrómetros eran. Puede haber hasta de 30 micrómetros, sí. ¿Y el de un hongo, Francisco, pluricelular? Profe, el tamaño puede ser que esté en medida de centímetros. De un hongo pluricelular y tanto no, porque si estuviese medido en centímetros, vos lo podrías ver la célula sin ningún problema, porque acordate lo que vos observas a simple vista es el micelio vegetativo, el micelio de reproducción, pero no ves una célula, ¿se entiende? Yo lo que te pregunto Ah, es de bien. una célula. Sí, fíjate que recién Bruno decía que una levadura podría tener entre 5 a 30 micrómetros, un hongo pluricelular. Sí, no tengo el dato, profe. No. Ajá, Bueno. hasta 100 micrómetros. Ah, O bien. sea, bien grandes a diferencia de una bacteria. Miren el tamaño de un virión. Varía entre 0,02 y 0,3 micrómetros, es decir, de 20 a 300 nanómetros. ¿Qué se utiliza? Para observar una bacteria, una levadura, un hongo, nosotros podemos utilizar un microscopio óptico, mientras que para ver un virus, un virión, necesitamos un microscopio electrónico por ser tan pequeño. Este de 300 nanómetros, que el de 300 nanómetros, un ejemplo es del virus de la viruela, que tiene, fíjese, el virus más grande es el virus de la viruela, que mide 200 nanómetros. Ese virus sí se podría ver con un microscopio óptico, si es muy bueno, porque el óptico ve, ya sabemos que el límite de resolución del microscopio óptico es hasta 200 nanómetros, y el límite de resolución del ojo humano va de 0,2 a 0,5. Entonces se podría ver con un microscopio óptico, pero si nosotros queremos hacer una mejor observación, el virus se debe observar con microscopio electrónico. Y el virus más pequeño que se conoce es el del poliovirus, que tiene un tamaño de 28 nanómetros. Fíjense qué tan pequeñito es. ¿Eso qué significa? Que también es muy pequeño el genoma de estos virus. Es por eso que la cantidad de proteínas que hay en una cápside también es muy, muy pequeña. Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo se organizan los virus? La cápsida está compuesta por subunidades que habíamos dicho que se llaman capsómeros y que están constituidos por proteínas. Tienen generalmente una organización simétrica y se dividen o se diferencian dos tipos de simetría: la simetría helicoidal y la simetría cúbica. Aquí les he puesto algunas imágenes de algunos virus como para que ustedes vean. Fíjense que el virus del mosaico del tabaco tiene una simetría helicoidal, es la imagen que tiene hacia la izquierda. Y después tienen varios otros ejemplos como para que vean la simetría cúbica. Aquí en la imagen de la derecha van a ver que algunos tienen envolturas, otros no tienen, otros tienen la simetría cúbica, que ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. La imagen hacia la derecha les muestra cómo se observa en el microscopio electrónico los virus que presentan envoltura. Fíjense que se observa alrededor del virus como una capa, como un halo
como un halo más claro y eso indica la presencia de envoltura, como en este caso. Aquí tenemos una simetría icosaédrica con envoltura en el caso de la imagen de la derecha. Y aquí pueden ver una simetría icosaédrica y los diferentes tipos que pueden encontrar, quinaria, ternaria, binaria, ese tipo de simetría, y abajo lo pueden ver cuando el virus tiene 5 unidades nada más. En las diferentes bibliografías van a poder observar mucho más características de estos virus. Bien, las clases morfológicas de virus. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los virus se pueden clasificar de acuerdo a si tienen ADN o ARN? Y además se pueden clasificar según sean desnudos o envueltos en esta membrana de proteínas. En las diferentes bibliografías ustedes pueden encontrar los diferentes virus que existen, que se conocen hasta el momento, qué características tienen, si presentan ARN en su genoma o si tienen ADN y al mismo tiempo si son desnudos envueltos, ¿no? En este cuadro yo les he puesto algunos ejemplos como para que ustedes vayan conociéndolos. Muchos de estos, fíjense que los bacteriófagos grandes, T2, T4 y T6, que son virus que infectan Escherichia coli, sobre todo, acuérdense que Escherichia coli es una de las bacterias que se toman como modelo para realizar diferentes estudios, ya sea del crecimiento o bien de las infecciones con virus, para ver cuáles son los diferentes estadios y cómo se comporta la bacteria con respecto a la infección de virus, ¿no? En ese caso, los bacteriófagos tienen ADN y presentan la característica que además de tener una cabeza icosaédrica, tiene una cola helicoidal. Esa es la característica que ya lo vamos a ver para ver cuáles son las diferentes etapas de la infección. Los virus más complejos, como de la varicela y de la vacuna, tienen en su genoma y son virus que son mucho más complejos que los virus que tienen ustedes aquí en este cuadro. Yo no los voy a nombrar, ustedes los van a ver y van a poder analizar. El Brock tiene un cuadro mucho más completo que este. Este es un cuadro que ha sido sacado de una bibliografía que se llama Shechel, que también está en la bibliografía que la profesora ha puesto en la planificación. Muy bien. Entonces, eso les tiene que quedar claro, que para clasificar los virus hay que saber si tienen ADN o ARN y si son desnudos o envueltos. Bueno, vamos a ver entonces las características como estábamos viendo de los virus. Los virus no llevan a cabo procesos metabólicos como ustedes me han dicho anteriormente. Son inertes metabólicamente. Sin embargo, algunos virus llevan enzimas en sus viriones que desempeñan funciones importantes en la infección. Por ejemplo, algunos bacteriófagos contienen una enzima que se asemeja a la lisozima y que ya lo van a ver más adelante. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces se les pide que coloquen las diferencias que hay entre un virus y una célula bacteriana o una célula eucariota. Entonces, esto es a tener en cuenta. ¿Qué diferencias hay entre el genoma de células y de virus? Todas las células contienen genomas de ADN bicatenario, que vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de genética. En cambio, los genomas víricos pueden tener ADN o ARN y se subdividen según sea monocatenario o bicatenario. Entonces, este ADN, este genoma pueden ser circulares o lineales, y los que son monocatenarios pueden ser de cadena positiva o de cadena negativa en cuanto a la secuencia de base.
normalmente son más pequeños que la mayoría de las células. Y habíamos dicho, ¿por qué? Porque son ellos muy pequeños, entonces hay una cápside muy pequeña y dentro de esa cápside tenemos el ADN o el ARN. Entonces, ¿qué más tenemos que saber de los virus? Y ahora nos vamos a concentrar en los virus. La especificidad de los virus en general va a depender a qué célula está atacando. Es decir, si es una célula vegetal, si es una célula animal o si es una célula de bacterias. O de bacterias, de hongos también. Los hongos también pueden ser afectados por virus. Entonces, de acuerdo a qué célula afecta, se los va a clasificar. Nosotros nos vamos a centrar en los virus bacterianos. ¿Por qué nos vamos a centrar en los virus bacterianos? Porque los virus que atacan a vegetales, a animales, son muchos y además ustedes en las diferentes asignaturas que van a tener más adelante de su carrera se van a centrar en todo lo que es biotecnología vegetal y animal y ahí van a ver seguramente las infecciones con diferentes tipos de microorganismos dentro de los cuales van a hacer un estudio más detallado sobre los virus vegetales y animales. Nosotros nos vamos a centrar en los bacterianos. Los virus bacterianos se denominan bacteriófagos y tienen una morfología un poco más compleja que los virus comunes que yo les decía sobre la simetría, puesto que estos se denominan fagos de la serie T, que son los que han sido estudiados, que son los que afectan a Escherichia coli, que es el modelo que se toma en cuenta, como yo ya les acabo de decir. Esta serie T, por ejemplo, el fago T2 o T4, generalmente no solamente T2, T4, sino otros fagos de la serie T, estaban compuestos por dos partes. Una parte es la cabeza, de un tamaño que tiene 100 nanómetros de largo y que se adosa a una cola que tiene aproximadamente la misma longitud que la cabeza. Fíjense que tiene una cabeza poliédrica y tiene la cola. Esto le permite a realizar la adhesión a las diferentes superficies de las células, que ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo actúan, cómo infectan estos bacteriófagos una célula bacteriana. Presenta varias etapas el ciclo de vida de los bacteriófagos. La primera etapa es la unión a la superficie de la célula hospedadora. Es decir, que para que este bacteriófago se pueda unir a la pared celular de la bacteria, debe tener la parte, o sea, debe tener la superficie receptora de absorción. Esa superficie receptora tiene una especificidad adecuada. Acuérdense, y esa especificidad va a depender si esta capa contiene lipoproteína o si esta capa tiene lipopolisacáridos. Si la superficie no presenta las sustancias receptoras para este virus, el virus no puede infectar. Entonces, eso tengan en cuenta de la especificidad de la absorción. La segunda etapa, esa sería la A, que ustedes la tienen en la imagen de la derecha. En este caso está representado el virión, que es el T4. Entonces, lo primero es la unión a la superficie de la célula hospedadora. La segunda etapa es la penetración a través de la capa o de las capas externas de la célula hospedadora. Entonces, ahí se introduce, en este caso, se produce la inyección del ADN de la célula. Fíjense que se produce un anclaje de la cola,
se produce un anclaje de la placa basal, como dice aquí, se ocurre una contracción de la vaina y la penetración consiguiente del cilindro hueco en la célula bacteriana. Entonces, en esta etapa hay una contracción de la cola, se produce la inyección del ADN y aquí tenemos una fase, esta fase se denomina la fase de eclipse, donde el virión tiene que realizar ciertas acciones mecánicas para poder inyectar el ADN. La tercera fase o la tercera etapa es la entrada del genoma vírico dentro de la célula. En este caso, fíjense que el fago inyecta el ADN y el genoma del fago, T4 en este caso, ingresa al citoplasma de la célula. Toda la parte externa que tiene que ver con la cápsida y con la cola quedan fuera de la célula. Lo único que queda es dentro de la célula es el genoma propio que se encuentra en la cápsida, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Esta etapa se llama fase de maduración. La fase de maduración y lisi. ¿En qué consiste? Veamos en qué consiste. Primero les voy a explicar un poco más de la entrada del folículo dentro de la célula. Vamos a ver, una vez que el ADN inyectado del fago, una vez que el ADN está inyectado, se produce una modificación total del metabolismo de la célula que ha sido infectada. Se interrumpe inmediatamente la síntesis del ADN bacteriano. Se detiene la síntesis de ARN bacteriano y de las proteínas bacterianas. Y como cuarto y último paso, el ADN fágico se sintetiza inicialmente a partir del ADN bacteriano degradado. Las enzimas necesarias para esta síntesis de ADN se forman poco después de la inyección. Son llamadas las proteínas tempranas. Pero además de las proteínas tempranas se encuentran las proteínas tardías, que son las proteínas de la cubierta y la proteína que habíamos dicho, llamada lisosima fágica o endolisina, que se forma en la segunda mitad del periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de latencia? Si volvemos antes, la fase eclipse más la fase de maduración, ambas fases se denomina, o sea, la suma de las dos fases se denomina fase de latencia. Bien, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo sigue el tema de la maduración y lisis. La maduración final consiste en la unión del ADN fágico con la proteína de la envoltura para dar el fago madurado infeccioso. La maduración de los fagos T es un proceso complicado que se realiza en varias etapas. Aquí las numerosas moléculas de ADN que se contraen en partículas que tienen la forma de cabezas de fago, porque acuérdense que primero tenemos el ADN, pero después tiene que producir todas las estructuras, el virus, que es la cápside y la cola en el caso de los bacteriófagos. O sea que primero las numerosas moléculas de ADN se contraen en partículas que contienen la forma de cabezas de fago. Después de recubrirse por la cápsida, se añaden los componentes de la cola. Y por último, la pared celular se ablanda por acción de las proteínas tardías que habíamos hablado anteriormente, que en este caso se denomina lisosima fágica, y tiene lugar la liberación de los fagos. Ahí se produce la lisis de la célula para que puedan liberarse los fagos. Muy bien, perfecto. Vamos a ver en la imagen anterior.
imagen ustedes solamente tienen la disección del genoma del fago, pero después este genoma comienza a producir todas las proteínas necesarias para la cabeza y para formar la cápsida, y luego forma la cola. Luego produce las proteínas tardías que van a lisar la célula y van a permitir la liberación de este nuevo fago a las diferentes, van a liberar para que estos vuelvan a infectar otras células. Pero vamos a ver ahora qué pasa con algunos Profe, fagos. Sí. ¿podrías repetir lo del periodo de latencia? ¿Por cuál Bien. fase estaba compuesta? Bien, el periodo de latencia o la fase de latencia está formada por dos fases, que es la fase de eclipse y la fase de maduración. La fase de eclipse es cuando se produce la penetración a través de la capa o de capas externas de la célula hospedadora. Es cuando el fago se contrae, cuando comienza a tener mecanismos físicos para poder introducir su genoma dentro del citoplasma de la célula. Y la fase de maduración es cuando se producen las diferentes proteínas que van a producir la lisis de la célula y la liberación de los fagos ya formados. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver si todos los fagos lisan las células o si hay algunos que no producen la lisis. Estos fagos se denominan fagos atenuados y esta etapa se llama etapa lisogenia. Y vamos a ver qué pasa. Los fagos que lisan regularmente las bacterias se denominan virulentos, mientras que los fagos que infectan a la bacteria hospedadora sin multiplicarse y sin conducir a la lisis se denominan fagos atenuados o atemperados y se reproducen sincrónicamente con la bacteria hospedadora. El estado no infeccioso del fago que se transmite de una célula a otra se denomina entonces infeccioso del fago que no se transmite de una célula a otra se denomina de profago. El profago se hereda como todos los descendientes de una célula lisógena son también lisógenos. El profago ha de replicarse sincrónicamente y regularmente con el cromosoma del hospedador. Las bacterias lisógenas se comportan como inmunes frente a una infección, por lo que el fago que contiene, por el fago que contiene una forma de prófago. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es importante saber entonces de estos virus? Lo importante de saber de los virus es que el virus puede ser un virus que produce una infección, que se denominan virus virulentos, o pueden ser virus que infectan una célula hospedadora, pero no se multiplican y no conducen a la lisis. ¿Y por qué no se multiplican? ¿Por qué no conducen a la lisis? Es una característica que se hereda, que pasa de célula a célula, se hereda y no pueden infectar a la célula bacteriana en este caso porque estamos hablando de bacteriófagos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo importante de saber de un virus? ¿Quién me puede decir? ¿Qué va fijando hasta el momento? La composición en cuanto a su estructura y el material genético. Bien,
A ver, contame. ¿Un virus es una célula, Francisco? No, no es una célula ¿Por porque qué no es una célula? no presenta metabolismo propio. Perfecto, bien, muy bien. No presenta metabolismo propio. Bien. A ver, ¿quién me puede decir de los varones que están muy calladitos? Juan, decime, Juan, ¿qué caracteriza, cómo está formada, cuál es la estructura de un virus? Bueno, un virus por lo general está formado por una cápsida, o sea que es una cobertura proteica, que dentro Bien, tiene su material genético, que puede muy ser bien, ADN o ARN, y algunos perfecto. pueden tener otra cobertura o envoltura que puede estar formada por proteínas y lípidos. Muy bien, muy bien. Y en el caso de los bacteriófagos, además de esa cápside o de esa cabeza, ¿qué más tiene? Y tienen una cola, Muy este, bien, que bueno, también mide por lo general lo mismo que la cápside. muy bien, perfecto, Juan. Muy bien. Pablo, ¿qué me puedes decir, Pablo, con respecto a cómo se clasifican los virus? Algo ha dicho Juan, pero ahora decime cómo se clasifican vos. No sé si está hablando, me aparece como hablando, pero no me dice, no sé si está Pablo o no. Y si no está Pablo, una de las chicas de Tabela, ¿está Tabela? Parece que no. Parece que no está Tabela. A ver, si no está Tabela, Virginia, ¿cómo se clasifican los virus? No sé si se me escucha. Sí se te escucha, Virginia. Ah, bien, y según el tipo del ácido nucleico y si tienen o no esa envoltura lipídica. Bien, o sea, perfecto, decime, según tengan qué cosa, qué El tipo de tipo del ácido ácido nucleico nucleico pueden o tener. ADN o ARN. Ajá, ¿y cómo pueden ser las cadenas? ¿Cómo pueden ser? Con respecto a la cadena. Abigail, ¿cómo pueden ser con respecto a la cadena? Pueden ser monocatenarias o bicatenarias y Bien, a perfecto. su vez entre ellos se ¿Qué pueden distinguir entre positivas y negativas. Perfecto, Abigail, ¿y qué se puede decir si yo te pido diferencias con respecto a la célula? Si yo a una célula viva, ya sea bacteriana o célula eucariota, ¿qué me puedes decir con respecto a una célula y a un virus? Aparte de que varían en el tema de su morfología, también está más que nada el Ujú, tema del metabolismo. Las células generalmente presentan su propio metabolismo, mientras que los virus perfecto, no. Además, los virus no forman parte del árbol filogenético universal. muy bien. Y bueno, por ejemplo, si bien nosotros tenemos en las células las bacterias denominadas parásitos, y estas Mm, en cierto punto dependen de son un, parásitos, de un sí. hospedador, digamos, de igual manera Mm, si son considerados células porque tienen su propio metabolismo a diferencia de los virus. bien, perfecto, perfecto, perfecto. Si yo les pido diferencias, chicos, no solamente van a poner esto, sino también van a poner con respecto a su genoma, respecto a su tamaño, también hay una diferencia ahí. ¿Qué otra diferencia creen que habrá? Ah, bueno, profe, en el tamaño los virus eran mucho más chiquititos. ¿Qué tamaño tienen? Sí, de 0,02 a 0,3 micrómetros. Ajá, bien. ¿En nanómetro cuánto sería?
20 y 300 nanómetros. Bien, perfecto, Francisco. Bueno, si es que en el parcial se les pide diferencia, tienen que poner todas estas diferencias que ustedes ven, ¿no? También con respecto al crecimiento, nombrar que las bacterias tienen diferentes fases para su crecimiento porque son células vivas. En cambio, los virus dependen del hospedador, de la célula hospedadora, y tienen dos fases importantes. ¿Cuáles son esas fases? A ver, Luciano, que esta vez no ha hablado, y Santiago no ha hablado tampoco. ¿Cuáles son esas fases? Que me ha preguntado Belén. Y que le he dicho que la unión de las fases también tiene un nombre. Era la La fase de suma de- latencia, ¿no? La fase de ¿Cómo? latencia que está compuesta Ajá, por y la dos fase de fases. latencia, ¿cómo está formada? Por la fase de eclipse y de maduración, profe. Bien, perfecto, perfecto. Bien, ¿y qué se produce, qué es importante o cuál es la etapa importante de la fase de maduración? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se produce? Que se adhiere y se fusiona a la célula hospedadora. En la fase de maduración. Maduración. ¿Qué hay ahí? Ah, ¿Qué no, ocurre? decía en la Algo fase de importante. latencia. No, pregunto qué ocurre en la fase de maduración. Ahí se producían las diferentes proteínas para Bien, la lisis, la liberación de los, de los de los bacteriófagos, fagos. ¿no? Ajá, De los bien. fagos. Bien, liberación, la lisis, se produce la lisis en la etapa de maduración. Ahí, como vos acabas de decir, Belén, se produce la formación de las proteínas tardías y dentro de esta la lisosima fágica. Bien, perfecto. Y en la etapa, ¿puede haber otro tipo de virus que no produzcan lisis? ¿Cómo se llaman? Bueno, aquí la tengo a la diapositiva. Entonces, ¿qué saben de esto? De los fagos atenuados. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los fagos atenuados? Y que no producen la destrucción de las células, sino que se reproduce junto a ella. Ajá, muy bien, no produce la lisis, sino bien, Pero, se profe, ¿estos reproduce virus llegan a un punto donde se liberan o siempre se mantienen? bien. Aquí, acuérdate que aquí no infectan. Por eso, ¿han visto cuando nosotros nos ponen las vacunas? ¿Qué tipo, cuando nos han puesto las vacunas para el coronavirus, qué tipo de vacunas nos han puesto? ¿O qué tipos de vacunas había en el mercado? ¿A ustedes qué vacunas les han puesto? El Sinopharm. Ajá, ¿y qué eran? ¿Virus atenuados, ARN, ADN? ¿Qué eran? ¿Vos te acuerdas, Abigail? ¿Se acuerdan que los clasificaban de esa manera las vacunas? Que las clasificaban las que tenían virus atenuados y ¿Es las de que virus inactivado, tenían profe? virus atenuados, tenían las chinas, tenían virus atenuados. AstraZeneca también tenía virus atenuado. Por eso es que no nos causa infecciones, una infección a nosotros. Entonces, bien, perfecto. Vamos a ver si estos bacteriófagos se pueden detectar en el laboratorio y si se pueden hacer recuentos de este tipo de virus.
En el laboratorio se puede utilizar el ensayo llamado de Calvas. ¿Qué se hace en este laboratorio? Si uno cuenta con un bacteriófago en el laboratorio, nosotros antes hacíamos este práctico porque desde el Centro de Referencia de Bacterias Lácticas nos mandaban bacteriófagos atenuados de Escherichia coli. Pero ahora ya no se permite sacar de este centro de referencia de Tucumán bacteriófagos, es por eso que ya no podemos contar con ellos. Pero, ¿cómo se hace? Es una de las técnicas utilizando unas de las técnicas que ustedes vienen realizando en los prácticos, que es la de vertido en placa, ¿se acuerdan? Es una especie de recuento en placa mediante vertido en placa. Entonces, ¿cómo se produce? Una suspensión vírica puede ser cuantificada determinando la cantidad de viriones infecciosos por volumen de fluido, que es una cantidad llamada título o concentración. Esto se realiza normalmente haciendo un ensayo de cal. ¿Cómo se hace? Fíjense que ustedes dentro de vertido en placa sabían que se podía hacer de dos maneras. Una, mezclando en el tubo de ensayo el medio de cultivo con el inóculo y colocando esa mezcla en una placa de Petri estéril. Otra manera que también han aprendido es directamente colocando el inóculo en la placa estéril y luego agregando el medio de cultivo fundido y enfriado. Bueno, en este caso se utiliza, este tipo es el que ustedes han utilizado en el laboratorio pasado, de la clase pasada. En este caso lo que se hace es se mezcla el agar que vamos a colocar en la superficie, que es un agar blando, fundido y enfriado, con las células bacterianas y la suspensión del fago diluido. En este caso no solamente se coloca el inóculo bacteriano, sino también el fago. Esa mezcla se mezcla bien y eso es lo que se vierte en una placa estéril con agar nutritivo solidificado. Fíjense que en ese caso hay ya una capa de agar. Y después se coloca la otra capa que va a tener la mezcla de la bacteria más el fago. Se deja solidificar la mezcla, siempre vamos a girar 8 veces es una técnica estandarizada que muchas de las normas lo indican para que se produzca una homogeneización del inóculo que ustedes están colocando en esa placa. Entonces, se mezcla y se deja solidificar. Fíjense que ustedes van a tener una capa del agar nutritivo que ya estaba sólido y arriba van a tener el agar, que es un agar blando. ¿Por qué dice blando? Porque se diferencia con un agar común, un agar nutritivo común, en que el agar nutritivo común contiene un porcentaje de agar que va desde los 12 a los 13 gramos por litro, mientras que un agar blando tiene un 0,7% de agar, un 0,7% aproximadamente. Algunos agares blandos tienen mucho menos. ¿Se va entendiendo? Porque nosotros necesitamos de que después cuando lo agreguemos, este agar sólido que está del agar nutritivo que ya tenía la capa, pueda absorber los microorganismos y los fagos que se encuentran ahí. Bueno, perfecto. La tercera etapa, entonces, la primera etapa es se vierte la mezcla, la segunda etapa se deja solidificar la mezcla y la tercera etapa es la incubación, que permite que las células se multipliquen y los fagos se repliquen. Es decir, nosotros vamos
a incubar, si tenemos fagos de Escherichia coli con temperatura de incubación de 35 a 37 grados y un tiempo de incubación de 24 a 48 horas, ¿no? Si bien Escherichia coli, chicos, ¿me escuchan? Porque me dice internet inestable. ¿Me escuchan? Sí, profe, aunque hay momentos en los que se lo escuche medio trabado, pero sí se sigue escuchando. Sí, porque se corta, dice que está inestable mi internet. Pero ustedes avísenme si se corta porque yo vuelvo a decir. Bueno, entonces para el caso de Escherichia coli, que es un mesófilo, les decía que vamos a tener en cuenta la temperatura de 35 a 37 y el tiempo de incubación de 24 a 48 horas. Este tiempo va a permitir que las células entren en las diferentes etapas de crecimiento y los fagos puedan replicarse. Al cabo de ese tiempo, vamos a ver qué es lo que pasa en la placa, en ese césped que se ha producido de la célula hospedadora. Vamos a ver como unos halos de inhibición que son las calvas del fago. Ya les muestro en otra imagen, que lo van a poder ver mejor, las calvas. Fíjense aquí, ¿ven como esos transparentes, esos circulitos transparentes que aparecen? Esas son las calvas. ¿Se puede observar? Bien. Sí. Cuando un virus infecta células que se crecen sobre una superficie plana, se forma una zona de lisis que se denominan calvas o placa de lisis y aparece como una zona más clara en el césped de la célula hospedadora. ¿Por qué se dice césped? Porque todo esto que ustedes ven que está opaco, todo esto que pueden ver en la placa opaco, es la célula hospedadora, o sea que ha desarrollado en esa parte, que en este caso sería Escherichia coli, y aquí están las calvas del virión. Entonces, la duración del ciclo completo de replicación también varía. Puede estar entre 20 y 60 minutos en el caso de muchos virus bacterianos y entre 4 a 4 años. Mediante el recuento de placas se puede calcular el título o concentración de la muestra, a menudo como unidad de calvas por mililitro. ¿Cómo se hace? Al igual que las colonias, que les va a tocar el jueves calcular, al igual que el número de colonias, si ustedes se acuerdan que el recuento en placa, para sacar las unidades formadoras de colonias por mililitro o por gramo, nosotros realizamos un producto de el número de colonias por la inversa de dilución y por la inversa del volumen que se le agrega, del volumen del inóculo que se le agrega a la placa. En este caso, ¿cómo se hace? Se cuentan las calvas, se cuentan todos estos transparentes, todas estas transparentes que ustedes ven aquí, se cuentan y luego se hace justamente el número de unidades formadoras de calva por mililitro en este caso por mililitro porque viene desde una muestra líquida. No se olviden que aquí nosotros lo que hemos hecho, vamos a la diapositiva anterior, nosotros aquí mezclamos el medio de cultivo con una cantidad de células bacterianas que es conocida, 1 mililitro, 0,1 mililitro, 0,2 mililitros, eso va a depender de la técnica que vayamos a usar. Ustedes van a tener una cantidad de inóculo determinado. Entonces después nos va a permitir saber, en muchos casos, chicos, se suelen hacer diferentes diluciones, al igual que cuando trabajamos en recuento en placa para hacer un análisis microbiológico. También se hace muchas veces días a la -1, a la -2 y a la -3 y luego se siembra esto, ¿no? Aquí en esta imagen solo está de la muestra original, pero para poder hacer un recuento del número de cargas víricas o de calvas en este caso,
muchas veces se debe hacer una dilución. Hay técnicas que dicen que hay que hacer hasta 3 diluciones y hay otras técnicas que dicen que hay que hacer hasta 2 diluciones. ¿Se entiende? Y en ese caso aplicaríamos lo mismo que aplicábamos para el recuento en placa. Entonces, unidades formadoras de calvas por mililitro va a ser igual al número de calvas por la inversa de la dilución y por la cantidad de inóculo que ustedes han colocado en esa mezcla, que pueden, como les acabo de decir, puede ser 1 mililitro o puede ser de 0,1 a 0,5. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Preguntas, porque hoy la clase de virus es muy cortita, no es solamente esto, después ustedes van a tener que profundizar un poco más, no demasiado en el caso de virus, porque creo que esto que yo les acabo de dar en esta clase está bastante claro. Lo que sí les aconsejo que vayan al blog y que vean las tablas que hay con respecto a los diferentes virus que contiene uno, que contiene otro, y esto de saber cómo se puede detectar la presencia del virión a través del ensayo de Calvas, esto sí es importante que lo sepan. Y profundicen un poco más acerca de las diferentes etapas del bacteriófago para infectar una célula hospedadora. ¿Alguna pregunta de ustedes? Profe, buscamos, aquí me ha aparecido una clasificación que se llama clasificación de Baltimore. No sé si podemos agregar eso también. ¿A dónde has buscado? Aquí he buscado en internet y me ha aparecido también este tipo de clasificación. Luciano, Debe estar mira, en el libro. a ver, yo te aconsejo a vos, Luciano, y a todos los alumnos. Nunca busquen en internet, en YouTube, siempre vayan a artículos que sean científicos, o vayan a diferentes bibliografías. Esperen un momentito, chicos. Esperen un momentito. Ahí estoy de nuevo, chicos, perdón, pero ya les he comentado que Ceci está preparando el material para hoy, así que cuando necesite algo tengo que ver qué necesita. Como te decía, Luciano, es muy bueno que ustedes busquen informar, si ven algo más actual de lo que yo les estoy dando. No se olviden que siempre se utiliza el blog actualizado.
y todo lo que yo les pueda dar de otra bibliografía siempre va a ser actualizado. Pero si ustedes encuentran algo más actualizado de lo que yo les doy, está muy bien. Pero tienen que usar artículos científicos o bien diferentes tipos de porque bibliografía de microbiología van a encontrar muchísimas. Y si a ustedes les gusta mucho más que el Brock, nosotros le damos como, siempre debemos dar una bibliografía obligatoria porque cada asignatura siempre toma autores que sabemos que están actualizando siempre. Pero el alumno puede usar una bibliografía como para aumentarle como un recurso complementario. Y no se olviden que ustedes en la planificación, en el programa, aparecen muchas bibliografías, no solamente el Brock. No sé, Luciano, ¿de dónde has visto eso que me decías? Yo tengo, por ejemplo, he buscado una guía que está especializada en microbiología y después también tengo otra para biología celular. Ajá, Y ¿guía bueno, de qué? después obviamente si eso lo corroboro con el profe o lo busco en el libro para ver Perfecto, si coincide. Y bueno, claro, hasta ahora sí me ha servido, porque bien. obviamente no pongo nada sin consultar, porque Perfecto, me parece muy bien, Luciano. Sí, si es así, no hay ningún problema. Ustedes pueden usar. Es más, ahora a ver, si alguien más tiene alguna consulta, porque quiero compartir el cronograma para que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a seguir con las teorías que faltan. Yo les he dicho que no voy a hacer ninguna modificación del cronograma que ha puesto la profe. ¿Por qué? Porque ya no falta nada para que terminen las clases. Entonces, para continuar como venía trabajando la profesora, este año voy a terminar de esa manera. Por supuesto que al año ya la planificación va a ser diferente, las clases van a ser diferentes, pero ahora yo voy a seguir con lo que ella venía trabajando con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a los virus. No, profe, por No, ahora no. Bien. A medida que vayan estudiando, pueden hacer después todas las preguntas que necesiten. Yo voy a poner esto de virus, también voy a poner alguna otra información que yo vea que sea necesaria, importante, para que ustedes puedan aumentar algo con respecto a los virus. ¿Está? Muy bien. sí, profe. Dejo de compartir esta parte.